Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 219. Estamos en el libro de Job y vamos a estar considerando los capítulos 19, 20 y 21. El capítulo 19 contiene la respuesta de Job al segundo discurso de Bildad. De nuevo, Job menciona la inutilidad de las palabras de sus amigos en consolar a Job. Noten en el verso 3 la mención de 10 vituperaciones por los amigos de Job. Esta es una referencia a los discursos de sus amigos en los previos capítulos. Aunque los amigos han hecho 5 discursos hasta el momento, con un sexto en el próximo capítulo, se han hecho 10 argumentos contra Job dentro de los 5 discursos. Todos han sido acusatorios. Noten en el verso 4 que Job dice que aunque fuera verdad que hubiese pecado, las palabras de sus amigos no lo han convencido a arrepentirse, indicando que de todos modos sus amigos no eran tan sabios o eficaces como lo pensaban ser. En los versos 5 al 12, Job describe la mano de Dios sobre él para su mal. Noten en el verso 5 que parte de su defensa contra los argumentos de sus amigos es que si Job estuviera en desgracia, era solo porque Dios así lo hizo con él. Su punto es que el argumento de sus amigos no toma en cuenta el papel de Dios en el asunto, por el cual nota que su teología de retribución aún está falto de entendimiento sobre Dios. En los versos 13 al 20, Job sigue su descripción de cómo Dios ha puesto su mano contra él, pero con un enfoque en sus relaciones. Aunque la historia contenida en el libro nos hiciera pensar que Job no había interactuado con nadie más que sus amigos durante el tiempo de su calamidad, los versos 13 al 20 parecen indicar que los amigos de Job son quienes únicos se quedaron con Job, o tal vez los únicos quienes se atrevieron a acercarse a Job en su calamidad. Menciona cómo sus propios hermanos, hijos de su padre y hasta su propia esposa se habían alejado de él. Menciona que tanto sus siervos como los muchachos, probablemente de sus siervos, lo menospreciaban. En los versos 21 y 22, Job hace una plegaria a sus amigos a que se compadecieran de él en su miseria y entendieran que no era necesario angustiarlo más con sus palabras, ya que Dios lo había afligido suficiente. El capítulo termina en los versos 23 al 29 con la esperanza de Job de ser redimido de su calamidad. Noten el verso 25, cual tal vez sea uno de los versos más conocidos de todo el libro de Job. Aunque muchos han señalado este verso como una referencia a Jesús, y muy bien pudiera ser relacionado en un contexto espiritual, el contexto de las palabras de Job no parece indicar un entendimiento del lugar de Cristo como su redentor. En el contexto mayor del capítulo debemos notar lo que precisamente acabamos de considerar en los previos versos sobre las relaciones de Job con su familia. Job y su esposa habían quedado despojados de todo. El lugar del redentor en su cultura y actualmente en todas las culturas medio orientales de su tiempo, sería de tomar a Job y su esposa para cuidar de ellos hasta que pudieran recuperar de su calamidad. En este instante, Job está reconociendo que ninguno de sus familiares o conocidos ha hecho el intento de redimirlo, ofreciendo ayudarle hasta que pudiera recuperar de su calamidad. En contraste, los únicos amigos quienes le han venido a consolar lo han acusado 10 veces de ser pecador. Mientras tanto, ninguno de ellos ha ofrecido tomar el papel del redentor de Job tampoco. Esta parte del discurso de Job es importante, no porque señala a Jesús como redentor, sino porque muestra que Job mantenía esperanza de ser restaurado o redimido literalmente, y que sus palabras deseando la muerte eran meramente expresiones de desesperación. El capítulo 20 contiene un segundo discurso de Sofar. Deben recordar que en su primer discurso en el capítulo 11, Sofar esencialmente le indicó a Job que merecía peor de lo que había recibido. Este discurso de Sofar se puede dividir en tres secciones. Dependiendo la traducción cual estás leyendo, puede que noten las divisiones en el texto.
La primera sección del discurso de Zofar trata acerca de la brevedad de la prosperidad de los impíos, utilizando la historia humana como prefacio de su argumento. Deben notar cómo sus palabras en este segmento, en los versos 2 al 11, insinúan a Job como un hombre impío, quien habiendo tenido prosperidad, lo perdió repentinamente y quien siendo aún breve de años, recuerden la indicación de que los amigos de Job eran mayores que el padre de Job, habría de morir. Igualmente deben notar en el verso 10 la referencia a la inhabilidad de sus hijos mantenerse, aunque no sería el caso particular de Job. La segunda sección del discurso de Zofar se encuentra en los versos 12 al 19. Describen la inhabilidad del impío de disfrutar de sus riquezas y aparentes bendiciones. Para Zofar, todo lo que el impío había logrado se le desharía en sus manos, y si no pudiera, de esa manera no pudiera disfrutar por un tiempo prolongado el fruto de sus labores. El tercer segmento, en los versos 20 al 29, describen el repentino juicio y muerte del impío por su iniquidad. Las palabras de Zofar en este instante parecen sellar su argumento de que Job ciertamente era injusto y que próximamente moriría por sus pecados. Noten particularmente en los versos 26 al 28 cómo Zofar parece indicar los sucesos cuales sobrevinieron a Job: fuego, destrucción de sus bienes, juicio de Dios y el hurto de sus bienes. En el verso 29, Zofar indica que esta es la porción del impío, cual proviene de Dios, de nuevo indicando que Dios juzgaba a Job por su iniquidad. El capítulo 21 entonces contiene de nuevo la respuesta de Job al discurso de Zofar. Semejante al discurso de Zofar, este discurso de Job también se puede dividir en tres segmentos. El primer segmento se encuentra en los versos 2 al 16, refutando el primer argumento de Zofar sobre la prosperidad de los impíos. Para Zofar, la prosperidad de los impíos no era duradera, sino perecedero, siendo repentinamente quitada de los injustos. Sin embargo, Job nota que los impíos viven largos años y que sus hijos son establecidos delante de ellos. En vez de perder repentinamente sus riquezas, los injustos parecieran aumentar en su prosperidad. Sus ganados son saludables, sus hijos prosperan y viven mayormente en paz a pesar de despreciar a Dios y sus caminos. El segundo segmento, en los versos 17 al 26, refuta el segundo argumento de Zofar de que los injustos no pueden disfrutar de su prosperidad. Job le pregunta a Zofar cuántas veces había visto que el injusto muriera por su injusticia sin haber disfrutado de sus bienes. El argumento de Job hace más que simplemente refutar las palabras de Zofar en su discurso. Las palabras de Job tienen la intención de abrirle conciencia a Zofar de que su teología no es correcta y lo que piensa conocer del trato de los injustos por Dios es totalmente falso. Para Job, los injustos prosperan y viven largos días, mientras que los justos padecen y mueren en su agonía. De todos modos, ambos mueren y sus cuerpos se corrompen en la tierra. Finalmente, en los versos 27 al 34, Job reitera su punto acerca de la prosperidad del impío, preguntándole a Zofar si ha tomado en cuenta el testimonio de quienes pasaban por el camino. Su punto es que todos quienes habían visto a los impíos y los injustos entendían que los injustos prosperaban, andaban seguros, tenían paz y nadie les hacía frente. Job termina su argumento en el verso 34 preguntándole a Zofar sobre la validez de su consuelo cuando todas sus palabras han sido falsedades. Estos han sido los capítulos 19, 20 y 21 del libro de Job. Espero el video les sea de provecho. Nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios le guarde.